Efesios capítulo 5 y hoy, hermano, vamos a concentrarnos, hermano, vamos a fijar nuestra atención específicamente, hermano, en los versos 8 hasta el verso 14. Pero antes de ir al mensaje, solamente quiero, hermano, animarles a que tome su boletín y lo lleve con usted a su casa en esta semana, porque ahí tenemos los anuncios, hermano, de las próximas actividades. Y también tenemos los motivos de oración por los cuales vamos a estar orando en esta semana. Solamente quiero recordarle, hermano, el último domingo de este mes tenemos el culto de preguntas y respuestas. Si usted tiene preguntas, póngala, hermano, en el buzón que está aquí a la entrada. Todas las preguntas que usted tenga acerca de lo que hemos estado enseñando en estos últimos meses, escríbela, póngala ahí y le daremos respuesta el último domingo de este mes. Y bueno, siempre aclaro esto: si no hay preguntas, hermano, o sea, no vamos a tomar preguntas en el servicio. Solamente si no hay preguntas ahí, lo que vamos a hacer es que vamos a seguir con la serie de estudios bíblicos que estamos dando por la noche. El otro anuncio que quiero enfatizar es la reunión de mujeres. ¿Qué día va a ser El 16. El 16. El sábado que viene. El sábado que viene va a ser la reunión de mujeres en casa de la hermana Lolín. Si usted necesita saber dónde vive Lolín está ahí. Al final del servicio usted le pregunta. Y quiero animarle, hermano, para todas las mujeres a que vaya a la reunión de mujeres, de un tiempo donde van a tener compañerismo juntas, van a estudiar la Biblia y van a orar juntas. Si usted tiene hijas, hermano, lléveselas también con usted para que participen y ellas puedan ver cómo las mujeres cristianas confraternizan las unas con las otras y cómo juntas oran y estudian la palabra de Dios. Amén, hermano. Amén. Quiero invitarle a orar. Inclina ahí su rostro, hermano, y vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que Él nos ilumine para poder entender su palabra en esta mañana. Padre Celestial, nosotros te alabamos, te bendecimos y te exaltamos, porque, Señor, en ti hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Amén. Te damos gracias, Señor, porque hoy hemos podido alabarte, hemos podido adorarte a través de nuestros cantos, te hemos adorado a través de las ofrendas, Señor, y ahora queremos adorarte, Señor, a través de la exposición de tu palabra. Y yo quiero rogarte en el nombre de Jesús, oh Dios mío, que tú, Señor, tomes tu palabra y tú la apliques a nuestros corazones. Danos, Señor, oídos abiertos para poder oír tu voz a través de la predicación de tu palabra. Danos, Señor, un corazón entendido para poder, Señor, entender tu palabra. Y abre nuestros ojos, Dios eterno, para poder ver la gloria de Cristo en tu palabra. De tal manera que al terminar este tiempo, Señor, podamos decirnos los unos a los otros: bendito sea Dios que habló a mi vida. Amén. Te lo ruego, Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo. Padre, en esta mañana queremos interceder por la iglesia North Oak Baptist Church en Spring. Señor, te rogamos en el nombre de Jesús por esta iglesia local. Señor, mientras el pastor Caleb predica tu palabra en esta mañana, yo te ruego en el nombre de Jesús que tú, Señor, lo uses para la gloria de tu nombre y el bien de tu pueblo, Señor, en esa iglesia local. Amén. Concédeles a ellos también ver tu salvación, Señor, en la vida de aquellos que estén entre ellos que no te conocen. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados hermanos, en esta mañana queremos, como les decía, reflexionar con ustedes. Quiero predicarles, hermanos, partiendo de los versículos 7 al 14. Y hoy, hermanos, el título del mensaje en esta mañana es parecido al de la semana pasada, la iglesia en el mundo. La segunda parte. La razón por la cual le pusimos el mismo título es porque, como ustedes recordarán, el capítulo 5 de Efesios nos ayuda, nos enfoca, hermano, nos presenta la manera en la cual la iglesia se debe de relacionar con el mundo en el cual vive.
Y algo, hermano, que podemos resumir del domingo pasado es que nosotros como iglesia vivimos, aunque somos en el mundo, estamos en el mundo, no somos del mundo. Eso fue básicamente lo que vimos el domingo pasado. Aunque la iglesia está en el mundo, no es del mundo. Y Pablo nos confronta con tres áreas que la vimos el domingo pasado, que tiene que ver, hermano, que donde radica la gran diferencia que hay entre una persona que no tiene a Cristo y entre una persona que tiene a Cristo. Ahora, hoy, hermano, vamos a ver cómo la iglesia se relaciona con el mundo, pero hoy lo vamos a ver desde el punto de vista de la función que la iglesia tiene en el mundo. ¿Por qué el Señor cuando nos salvó, nos dejó en este mundo? ¿Cuál es el objetivo de Dios? ¿Cuál es el propósito de Dios con la iglesia en un mundo que está en tinieblas? Y eso, hermano, es precisamente lo que vamos a estar hablando hoy, partiendo de estos pasajes. Quiero animarte a que mires nuevamente el versículo 7 y del versículo 7 al 9. Dice: por tanto, no seáis partícipes con ellos. Pablo está diciendo: no sean partícipes con el mundo, porque ustedes no son del mundo. ¿Y por qué no somos del mundo? Bueno, dice el verso 8: porque antes eras tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de la luz, porque el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. El apóstol Pablo, amados hermanos, inspirado por el Espíritu Santo, le dice a la iglesia de los Efesios y a nosotros también: ustedes no participen con el mundo. Ustedes antes, la razón por la cual ustedes no deben de participar con ellos en sus pecados, la razón por la cual ustedes no deben de imitar el estilo de vida de aquellos que no conocen a Cristo, es porque antes ustedes eran tinieblas, pero ahora ustedes son luz en el Señor. En el versículo 8, el apóstol Pablo está estableciendo la relación que hay entre nuestra posición en Cristo, nuestra identidad en Cristo y nuestra conducta, nuestro estilo de vida en Cristo. Mira en el verso 8, dice: porque antes erais tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor. Andar como hijos de luz. Antes ustedes eran tinieblas, pero ahora ustedes sois luz. O sea, está hablando ahí de nuestra identidad como cristianos. ¿Qué es un cristiano? Los cristianos, la iglesia de Cristo, es la luz del mundo. Ahora, ¿por qué somos la luz del mundo? Somos la luz del mundo porque estamos en la luz. Y cuando dice, porque fíjate que el verso 8 dice: ahora sois luz en el Señor. Y eso, hermano, esa palabra en el Señor habla de la posición de nosotros como cristianos. Nosotros estamos en Cristo. Si usted se recuerda, hermano, una de las expresiones que más Pablo repite en esta carta es precisamente esta: en Él, en Cristo. Y la idea, hermano, cuando hablamos de nuestra posición en Cristo, estamos hablando, hermano, de el lugar. Cristo es, hermano, tanto el centro de nuestras vidas como la circunferencia de nuestras vidas. El apóstol Pablo decía: en Él nosotros nos movemos y somos. Cristo es, hermano, el centro, porque nosotros estamos en Cristo. Eso lo que significa es que Cristo, hermano, estamos sembrados en Él. Él es el centro de nuestras vidas. ¿Eso qué es lo que significa? Eso significa, amados hermanos, que Cristo es el centro de todo lo que nosotros hacemos. Él, hermano, es el centro de nuestro culto. Él es el centro de nuestra alabanza. Él es el centro de nuestra adoración. Todo lo que nosotros hacemos está impregnado de Cristo. Todo lo que nosotros hacemos, hermano, lo hacemos con el propósito de glorificar a Cristo.
Amén. Él es el centro y la circunferencia de nuestras vidas. En Él nosotros existimos, somos y nos movemos, como dice el apóstol Pablo. Amados hermanos, a esto el mundo lo llama fanatismo, pero nosotros lo llamamos la vida cristiana. Amén. Porque de eso se trata el cristianismo. Cristo es todo en todo para la iglesia. Y porque nosotros estamos en Él, porque Él es, hermano, el centro y la circunferencia de nuestras vidas. Todo, hermano, eso define lo que nosotros somos. Porque estamos en Él, que es la luz del mundo. Nosotros somos la luz del mundo. No porque brillamos con luz propia, sino porque la función nuestra en el mundo es reflejar la gloria de Cristo en el mundo. La función de la iglesia es reflejar en el mundo el carácter de Jesucristo. Ahora, para nosotros poder entender la profundidad de lo que Pablo está diciendo aquí, nosotros tenemos que ver, hermano, el contexto bíblico de esta expresión. Porque, amados hermanos, aunque la expresión cuando dice Pablo, ustedes son la luz del mundo, lo que Pablo está usando aquí una metáfora para describir la función de la iglesia en el mundo. Cuando él dice, ustedes son la luz, ahora soy luz en el Señor. Pablo está, hermano, usando una metáfora que describe cómo nosotros debemos vivir en el mundo. Pero aunque esto es una metáfora, no es un concepto abstracto. Por eso le decía que para poder entender a plenitud lo que Pablo está diciendo, tenemos que ver el contexto bíblico de dónde Pablo, cuál es, hermano, el fundamento o el trasfondo bíblico del cual Pablo saca esta expresión. Bueno, obviamente, amados hermanos, Pablo saca el primer texto que viene a nuestra mente cuando leemos este pasaje es Juan capítulo 8, verso 12. Quiero que vayas a tu Biblia, al Evangelio de Juan, capítulo 8, verso 12. Y dice la palabra del Señor de esta manera. Jesús les habló otra vez diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Amén. Lo voy a leer de nuevo para que usted pueda saborearlo. Jesús les habló otra vez diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Amados hermanos, cuando Jesús dice, yo soy la luz del mundo, Jesús está, hermano, aplicando a sí mismo lo que el profeta Isaías habló acerca de él. Este es un título, hermano, o una descripción de Jesús que enfatiza cuál es la función de Jesús durante su ministerio terrenal. Jesús vino, hermano, se hizo hombre y vivió entre nosotros para ser la luz de este mundo. Y cuando él estaba diciendo, hermano, a los judíos, yo soy la luz del mundo, él estaba diciendo, hermano, yo soy aquel del cual el profeta Isaías habló. Quiero que busques en tu Biblia, por ejemplo, Isaías capítulo 42, versos 6 y 7. Isaías 42, versos 6 y 7. Amén. Dice la Biblia, aquí el Señor está hablando, hermano, esto es una profecía acerca de Jesús. Dice, yo soy el Señor, en justicia te he llamado y te sostendré por la mano y por ti velaré y te pondré como pacto para el pueblo, como luz para las naciones. ¿En qué sentido Jesús iba a ser luz para las naciones? En que Jesús, hermano, iba a abrir
los ojos de los ciegos. Dice, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de prisión a los que moran en tinieblas. Amados hermanos, Isaías, el Señor, hablando a través del profeta Isaías, estaba anunciando cuál era la descripción, hermanos, de trabajo, por decirlo de alguna manera, de Jesús durante su ministerio terrenal. Él iba a venir al mundo para hacer luz para las naciones. ¿Por qué Jesús, hermano, iba a hacer luz para las naciones? Bueno, Jesús iba a hacer luz para las naciones porque las naciones viven en tinieblas. Por eso que Jesús, cuando dice en Juan 8:12, yo soy la luz del mundo, el que me sigue ya no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Cuando nosotros unimos Isaías 42 con Juan 8:12, hay dos cosas fundamentales que nosotros sacamos. Número uno, el mundo sin Cristo está en tinieblas. Ahora, ¿qué significa el estar en tinieblas? La tiniebla, amados hermanos, cuando la Biblia habla de las tinieblas y usa esta palabra para describir al mundo, está hablando, hermano, está haciendo referencia a un mundo que permanece en oscuridad intelectual y en oscuridad moral. La oscuridad intelectual es el resultado del efecto del pecado en la mentalidad de los hombres, en el intelecto del hombre. Porque el pecado afectó nuestro intelecto. El hombre sin Cristo no puede entender a Dios por sí mismo. Es por eso que el hombre sin Cristo lee la Biblia y es como si no la leyera. Porque no puede comprender a Dios, no puede entender a Dios. Porque dice la Biblia también que el diablo ha cegado su entendimiento para que no le amanezca la luz del Evangelio. Es por eso que están en tinieblas, hermano, intelectuales, en tiniebla intelectual porque no pueden comprender a Cristo. Y esa tiniebla intelectual da como resultado una tiniebla moral. ¿Por qué? Porque al no poder entender a Dios, al no poder comprender a Dios, el hombre, hermano, cada vez se hunde más y más en el pecado. Cada vez se aleja más y más en el pecado. Por eso que la Biblia llama al hombre sin Cristo hijos de desobediencia. ¿Sí lo puede ver? Esa es la condición del hombre sin Cristo y en consecuencia están muertos espiritualmente. Por eso Jesús una vez más dice, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Amén. Amados hermanos, pero quiero que mires, quiero hacer énfasis en el versículo 7 de Isaías 42, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de la prisión a los que moran en tinieblas. Quiero hablarle por un momento a aquellos que están aquí, que no tienen a Cristo. No importa el tiempo que tú llevas en la iglesia, hoy tú puedes estar aquí y estar sin Cristo. Y si tú estás aquí y no tienes a Cristo, dice la Biblia que tú estás en tinieblas. Que tú estás muerto espiritualmente, bajo la ira de Dios. La razón por la cual quizás tú encuentras el Evangelio tan aburrido y tan despreciable quizás. La razón por la cual tú no le puedes encontrar sabor al Evangelio. La razón por la cual tú no puedes encontrarle atractivo a Cristo. Es porque el diablo ha cegado tu entendimiento. Y tú en consecuencia, dice el profeta Isaías, que tú por estar ciego espiritualmente, eres preso, eres prisionero, eres esclavo de tu propio pecado, de tu propia naturaleza pecaminosa. Pero dice la Biblia que solamente Jesucristo te puede dar luz. Amén. Porque Él es la luz. Amén. Y es mi oración por ti en esta mañana, que Dios tenga misericordia de ti y abra los ojos de tu entendimiento para que puedas ver la gloria de Cristo en cuanto tú lo necesitas. Amén. Es mi oración por ti en esta mañana, que Dios tenga misericordia de ti
y te haga libre de tu propio pecado y te traiga a la salvación. Que Dios te guíe al arrepentimiento. Amados hermanos, vamos a volver a Efesios capítulo 5. Teniendo hermano, lo que hemos visto aquí es el trasfondo de la expresión hijos de luz. O sea, este pasaje era necesario que lo veamos para que podamos entender el trasfondo bíblico. Ahora, mira, hermano, Efesios capítulo 5, verso 8 nuevamente. Dice, porque antes erais tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de la luz. Amados hermanos, el versículo 8 termina con un imperativo. ¿Cuál es ese imperativo? Porque ustedes son luz en el Señor. Porque ustedes están en Cristo. Ustedes necesitan vivir como hijos de la luz. Y ahora la pregunta que nos hacemos es, ¿cómo podemos vivir como hijos de luz en un mundo en tinieblas? ¿Cómo, como cristianos, cómo nosotros podemos vivir como hijos de luz? Bueno, hermano, la respuesta a esa pregunta es, la manera de nosotros poder vivir como hijos de luz es, hermano, viviendo en la luz. Viviendo en la luz, viviendo en Cristo. Amados hermanos, es por eso que el texto dice, ustedes son luz, ¿en quién? En el Señor. La única manera de nosotros vivir como hijos de luz en un mundo en tinieblas es viviendo y permaneciendo en la luz que es Cristo. Ahora, para nosotros poder vivir en la luz, hermano, y permanecer en la luz, es necesario que nosotros nazcamos en la luz. Antes éramos tinieblas. No había luz en nosotros. Para nosotros ser hijos de luz, tenemos que nacer de nuevo en la luz que es Jesucristo. Pablo lo dice, hermano, eso lo vemos implícito en la expresión, ustedes son luz en el Señor. Necesitamos, hermano, para nosotros poder ser luz en el mundo, nosotros necesitamos, hermano, ser transformados en lo más profundo de nuestro ser. Necesitamos un nuevo corazón. ¿Sabes, hermano, algo que el texto que sacamos de este pasaje? Porque Pablo dice, ustedes son luz en el Señor, por tanto deben vivir como hijos de la luz. Algo, hermano, una de las cosas que sacamos de ese pasaje, una de las conclusiones que sacamos, es la verdad de que el cristianismo no se puede fabricar. El cristianismo no es un cambio superficial en la vida de los hombres. El cristianismo es el resultado de la obra sobrenatural del Espíritu Santo en la vida de un pecador. Solamente Dios tiene poder para traernos de muerte a vida, de oscuridad a la luz de su reino. Amén. Amados hermanos, el cristianismo no se puede fingir. Usted puede aparentar ser cristiano, pero no por mucho tiempo. Usted puede aparentar ser un hijo de luz, pero usted lo puede aparentar, pero por poco tiempo, porque no vas a poder andar, caminar, vivir como un hijo de luz, porque para eso necesitamos nacer en la luz. Amén. Y eso es la obra sobrenatural de Dios en nuestras vidas. Amén. Ustedes son luz en el Señor. Amados hermanos, la luz, hermano, es la característica de un pecador arrepentido. De la misma manera que los hijos de desobediencia se caracterizan por un estilo de vida antagónico, hermano, hacia Dios. De la misma manera que los hijos de desobediencia se caracterizan por rebeldía, por la rebeldía de su corazón hacia Dios. De esa misma manera, los hijos de luz nos caracterizamos por una vida, hermano, de obediencia al Señor. Amados hermanos, mira el verso 9. Porque el fruto de la luz
consiste en toda bondad, justicia y verdad. Amén. Cuando nosotros leemos este pasaje, hermano, hay otro pasaje de la Escritura que viene a nuestra mente. Y quiero que leas este versículo de nuevo. Dice, porque el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Y usted se preguntará, bueno, ¿qué es? ¿A qué se está refiriendo Pablo? Fíjate, no quiero que pierdas de vista el flow de pensamiento del apóstol Pablo. Él está diciendo, ustedes antes eran tinieblas. ¿Y por qué ustedes eran tinieblas? Porque su estilo de vida reflejaba la tiniebla intelectual y la tiniebla moral en la que ustedes estaban sumidos. Ustedes antes eran tinieblas, ahora son luz en el Señor. Porque están en Cristo, ustedes son luz, ustedes deben de vivir como hijos de luz. Ahora, al vivir como hijos de luz, eso, hermano, usted va a dar fruto. Y esa es la manera en que nosotros sabemos de la misma manera que hay características inherentes a los hijos de las tinieblas, hay características que describen a los hijos de luz. ¿Y cuáles son estas características? Dice, el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. ¿Sabe de qué está hablando Pablo aquí, hermano? Pablo está diciendo, el fruto de la luz no es más que el fruto de la obra del Espíritu Santo en la vida de ustedes. Porque si usted lee Gálatas, capítulo 5, usted se va a dar cuenta, hermano, que cuando Pablo habla del fruto del Espíritu, del resultado, cuando hablamos del fruto del Espíritu, estamos hablando del resultado de la obra del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Hermano, Pablo menciona estos mismos frutos, o este mismo fruto. Es por eso que nosotros decimos, hermano, que para poder andar como hijos de luz, tenemos que vivir en la luz. Y para poder vivir en la luz, tenemos que nacer de nuevo en esa luz. ¿Sí lo puede ver, hermano? Sí. De otra manera, no podemos vivir como hijos de luz. Amados hermanos, para nosotros poder vivir en la luz, hermano, para poder vivir en esa luz necesitamos nacer en la luz y también necesitamos, hermano, agradar a Cristo en todo. Un hijo de luz se caracteriza no por la desobediencia a Cristo, sino por agradar a Cristo. Y mira el versículo 10. Examinando qué es lo que agrada al Señor. Ahora, quiero que mires este pasaje, este versículo con detenimiento. En la mayoría de nuestras Biblias, el versículo 9 aparece en paréntesis. La razón por la cual el versículo 9 aparece en paréntesis es porque el versículo 9 es una explicación del versículo 8. Pablo le está diciendo, porque antes eras tinieblas, pero ahora soy luz en el Señor, andad como hijos de luz. Y él explica cuáles son los frutos de los hijos de luz, que es toda bondad, justicia y verdad. Ahora, leamos el verso 8 y el verso 10 juntos, para que usted vea, hermano, cómo se lee. Dice, porque antes eras tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de la luz, examinando qué es lo que agrada al Señor. Sí puede ver, hermano, la conexión que hay entre el verso 10 y el verso 8. El verso 8 es un imperativo, andad como hijos de luz. El verso 10, hermano, describe cómo nosotros podemos andar como hijos de luz. La manera en que nosotros podemos andar como hijos de luz es agradando, hermano, en todo al Señor. Ahora bien, amados hermanos, para nosotros poder agradar en todo al Señor, esa expresión, hermano, describe el anhelo de los hijos de luz. Si nosotros estamos en la luz, si nosotros vivimos en la luz, nuestro anhelo es agradar en todo al Señor. Es discernir, estudiar, hermano, qué es
lo que agrada al Señor. Eso significa que nosotros como cristianos, hermano, necesitamos, hermano, valorar, necesitamos comparar nuestras actitudes y las actitudes del mundo a la luz de la clara enseñanza de la palabra de Dios. Nosotros, como decíamos el domingo pasado, no vivimos como las personas del mundo. Nosotros no llamamos bueno lo que el mundo llama bueno, ni llamamos malo lo que el mundo llama malo. Porque el estándar de vida del cristiano no es la cultura del mundo, no es la cultura de un mundo en tinieblas, sino que es la clara enseñanza de la palabra de Dios. Nosotros tenemos que examinarlo todo para poder hablar lo que agrada al Señor y para poder hacer lo que agrada al Señor. ¿Por qué? Porque nosotros somos hijos de la luz. Amén. Si nosotros agradamos al mundo, nosotros somos del mundo. Pero porque estamos en Cristo, que es la luz, nosotros examinamos todas las cosas para en todo agradar a la luz. Amados hermanos, mira lo que dice Pablo en 2 Corintios. Quiero que vayas conmigo a 2 Corintios capítulo 5, verso 9. Amén. Dice la palabra del Señor: por eso ya sea presentes o ausentes. Me encanta cómo la Biblia de las Américas lo traduce. Dice: ambicionamos serle agradables. Y cristiano, yo te pregunto en esta mañana, ¿es tu ambición agradar a Cristo en todas las cosas? ¿O es nuestra ambición agradarnos a nosotros mismos? ¿Qué es lo que nosotros ambicionamos? ¿Qué es lo que nosotros deseamos con todas nuestras fuerzas? ¿Agradar al mundo en el cual vivimos o agradar a Cristo? Porque un hijo de la luz, que vive en la luz, su enfoque siempre va a ser agradar a Cristo. En todo lo que hacemos y en todo lo que decimos, nuestra ambición es que el nombre de Cristo sea magnificado. Amados hermanos, y para eso tú y yo necesitamos a Cristo. Amén. No puedo. Porque yo no puedo hacer eso por mí mismo. Nuestra oración debe ser: Señor, haz tú en mí lo que es agradable delante de ti. Amén. Porque nosotros no podemos por nosotros mismos. Nosotros no podemos llevar a cabo el imperativo de andar como hijos de luz por nosotros mismos. Esto no es algo que nosotros nos proponemos hoy y lo hacemos perfectamente mañana. Esto es el resultado, como les decía al principio, de la obra sobrenatural del Espíritu Santo, que nos trae de muerte a vida, de tinieblas a luz, y constantemente está obrando en nosotros, moviendo, hermanos, nuestras vidas, conformando nuestras vidas a la imagen de Cristo. Amén. Solamente el Espíritu de Cristo, que es el Espíritu de toda luz, puede hacer que tú y yo, que antes éramos tinieblas, vivamos como hijos de luz. Amén. Iglesia, tú y yo necesitamos a Cristo. Amén. Tú y yo necesitamos clamar: Señor, ayúdame para yo poder vivir como un hijo de la luz en un mundo que perece en tinieblas. Amados hermanos, y esa obra sobrenatural del Espíritu Santo se pone de manifiesto en los hijos de luz, tanto en nuestro estilo de vida como en la manera en la que nosotros hablamos. Porque dice la Escritura que de la abundancia del corazón habla la boca. La segunda manera en que nosotros podemos vivir como hijos de luz, hermano, esta era la ilustración que le tenía al principio. Cristo es el centro de nuestras vidas y la circunferencia de nuestras vidas. No fuera de Él
no hay nada para nosotros. Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. Fuera de Él, hermano, no tenemos nada. Él determina todo lo que nosotros hacemos. Lo segundo que quiero que ver, hermano, es nosotros somos hijos de luz. Hermano, en un mundo en tinieblas, cuando proclamamos, hermano, proclamando la luz, el mensaje de la luz. Mira el verso 11 al verso 14. Dice, y no participéis en las obras estériles de las tinieblas, sino más bien desenmascararlas. Porque es vergonzoso aún hablar de las cosas que ellos hacen en secreto. Pero todas las cosas se hacen visibles cuando son expuestas por la luz. Pues todo lo que se hace visible es luz. Por esta razón dice, despierta tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Amados hermanos, hay dos maneras en las que nosotros podemos proclamar la luz en este mundo. Dos maneras fundamentales que el texto nos dice. La primera manera en que nosotros proclamamos la luz de un mundo en tinieblas es, hermanos, resistiendo las obras de las tinieblas. Nosotros debemos, hermanos, resistir las obras de las tinieblas. Y esto lo vemos en el verso 11. Dice, no participéis en las obras estériles de las tinieblas. ¿Qué significa cuando Pablo dice las obras estériles de las tinieblas? Pablo está diciendo que las obras del mundo son infructuosas, no tienen fruto, no sacamos beneficios, hermano, de ellas. En el versículo, si usted se fija en el versículo 7, Pablo dice, no participes con ellos. ¿Con quién? ¿Quiénes son ellos? Los hijos de desobediencia. Y en el verso 11 dice, no participes en sus obras infructuosas, en sus obras estériles. Amados hermanos, la vida de un hijo de la luz se caracteriza por ser una vida de frutos. La vida de los hijos de desobediencia no lleva ningún fruto. Y Pablo nos dice, ustedes no deben de participar con ellos. Ustedes deben resistir las obras de las tinieblas. Ustedes deben examinarlas. Y ustedes deben demostrar que esas obras son infructuosas. La razón fundamental por la cual los cristianos no debemos participar de las obras de las tinieblas es porque por esas obras es que viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Y Pablo les dice, no participe con ellos, ni tampoco participe de sus obras. Resistan sus obras, porque ustedes son hijos de la luz, ya no son tinieblas. Ahora, la segunda manera en que nosotros proclamamos la luz es, amados hermanos, predicando el Evangelio. Mira el verso 12. Porque es vergonzoso aún hablar de las cosas que ellos hacen en secreto. Pero todas las cosas se hacen visibles cuando son expuestas por la luz, pues todo lo que se hace visible es luz. Amados hermanos, la otra manera en que nosotros podemos proclamar el mensaje de luz es precisamente predicando el mensaje de salvación, predicando el Evangelio. ¿Por qué lo sé? Porque dice el texto, hermano, en el verso 13, que todas las cosas se hacen visibles cuando son expuestas por la luz. Por eso, hermano, también en el verso 11 dice que nosotros no debemos participar en sus obras, más bien debemos ¿de qué? Desenmascararlas. Cómo la iglesia expone las tinieblas en las que el mundo está. Cómo la iglesia desenmascara la maldad, la pecaminosidad de las obras del mundo. Cómo nosotros como iglesia podemos, hermanos, desenmascarar la pecaminosidad del estilo de vida del mundo, predicando el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Amados hermanos, nosotros no somos la luz por nosotros mismos.
a nosotros se nos encomendó un mensaje de luz, que es el Evangelio. ¿Sabes, hermano? La razón por la cual nosotros debemos predicar el Evangelio para desenmascarar el mundo y para exponer su pecaminosidad. La razón, hermano, por la cual decimos que lo único que tenemos es el Evangelio, es porque nosotros no somos la autoridad en nosotros mismos. Y esto es algo que quiero hacer énfasis. No es la iglesia la que determina lo que es pecado o lo que no es, y lo que no es pecado. No es la iglesia lo que determina lo que es la verdad y lo que no es la verdad. No es la iglesia la máxima autoridad con relación a la manera en que nosotros debemos de vivir. La máxima autoridad es la Escritura. Amén. El mundo dice, los cristianos dicen, te lo voy a decir de otra manera, no somos nosotros, la iglesia, los que determinamos que vivir en cohabitación con otra persona es pecado. Eso no lo inventamos la iglesia. Eso está determinado. El que determinó que es pecado es el creador de todas las cosas. No es la iglesia la que determinó que la homosexualidad es pecado. No somos la iglesia los que determinamos que la fornicación, el adulterio, la pornografía y la prostitución es pecado. Es Dios quien dice que es pecado. Amén. Y Él nos los ha revelado en su palabra. De manera que cuando nosotros predicamos el Evangelio, nosotros estamos exponiendo la pecaminosidad de las obras del mundo. No por nuestra propia autoridad, porque no tenemos ninguna, sino por la autoridad de la palabra de Cristo. Amén. Es por eso que el mundo, dice la Biblia, hermano, el mismo Jesús, dice que el mundo nos odia, porque nosotros no somos de este mundo. Es por eso, amados hermanos, es por eso que todo el movimiento, todos estos movimientos, ¿verdad? LGTB, movimiento LGTB, de los, ¿sabe? Que habla para los que no están, quizás no saben, movimiento LGTB, el movimiento, hermano, de los homosexuales. Por eso ellos quieren desaparecer a la iglesia. ¿Tú sabes por qué? Porque la iglesia los confronta con su propia pecaminosidad, porque no participamos de sus obras infructuosas y porque le predicamos el mensaje del Evangelio. Porque cuando predicamos a Cristo, el mensaje de Cristo los expone y los acusa de pecado. Por eso ellos no quieren saber de la iglesia. Por eso ellos no quieren, no solamente es que dicen que la iglesia es mala, la quieren desaparecer, porque el mensaje de la iglesia los acusa. No solamente eso, ellos quieren que la iglesia participe en su inmoralidad con ellos, que aprobemos su inmoralidad, pero no lo vamos a hacer porque ellos no son la autoridad, ellos no determinan lo que es bueno y lo que es malo, es Dios que nos determina. Amén. Y nosotros tenemos un mensaje que dar. El mundo está en tiniebla intelectual y moral, pero Cristo es la luz del mundo. Amén. Y el que lo sigue ya no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Amén. Y nosotros como iglesia, hermano, somos la luz del mundo cuando proclamamos el mensaje de luz. No solamente cuando vivimos en la luz, sino cuando proclamamos la luz. Nosotros no tenemos nada más que hacer que no sea proclamar el mensaje que se nos ha sido encomendado. Que Cristo es la luz y todo aquel que cree en Él, dice, y el que le sigue no andará en tinieblas, Amén. sino que tendrá la luz de la vida. Amén. El día que la iglesia deje de predicar este mensaje, la iglesia dejó de ser iglesia. Todas las iglesias, todos aquellos grupos que un día se consideraban iglesia, pero hoy aprueban las prácticas inmorales del mundo, dejaron de ser la iglesia. Son apóstatas de la fe. Han abandonado a Cristo
y se han ido al mundo. La iglesia de hoy ha querido ser tan relevante que hemos perdido la relevancia de la iglesia. Porque la iglesia es relevante en el mundo, no porque somos cool, no porque somos una factoría de entretenimiento. La relevancia de la iglesia está en el mensaje que proclama la iglesia. Y este mensaje del evangelio es ofensivo para muchos, pero es el mensaje que salva a los pecadores. Amén. Y hermano, quiero que busques en tu Biblia Génesis capítulo 1, versos del 1 al 4. Libro de Génesis, el primer libro de la Biblia, capítulo 1, verso del 1 al 4. Amén. Dice la palabra de Dios: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Entonces dijo Dios: sea la luz. Aleluya. Y hubo luz. Lo repito de nuevo. Entonces dijo Dios: sea la luz. Y hubo luz. Y vio Dios que la luz era buena. Y separó Dios la luz de las tinieblas. Aleluya. Amén. Aleluya, hermano. Mira, hermano, la iglesia es la luz del mundo cuando proclama la palabra de Dios en el mundo. Porque solamente la palabra de Dios es poderosa para hacer que en las tinieblas de nuestros corazones resplandezca la luz del evangelio. Amén. Él sigue siendo poderoso. El mismo Dios que en el principio dijo: sea la luz, y hubo luz, es el mismo Dios que hoy, a través de la proclamación de su palabra, Él dice en los corazones, le dice a los corazones en tiniebla: vengan a la luz, sea la luz, y hay luz. Amén. Es por eso que nosotros no tenemos otro mensaje que no sea el evangelio. También, amados hermanos, la otra razón por la cual nosotros creemos que nosotros podemos ser la luz del mundo, o somos la luz del mundo, vivimos como hijos de luz, cuando proclamamos el mensaje de luz. No solamente porque la Biblia es autoritativa, no solamente porque la palabra de Dios tiene poder, sino también porque la palabra de Dios, el mensaje de salvación, es la herramienta que el Espíritu Santo usa para convencer al mundo. Amén. Amados hermanos, quiero que vayas en tu Biblia y termino con este pasaje, con Juan capítulo 16, versos 8 al 11. Evangelio de Juan, capítulo 16, verso 8 al 11. Amén. Dice la palabra del Señor, Juan, capítulo 16, verso 8 al 11. Dice: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, porque no creen en mí. De justicia, porque yo voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Amados hermanos, el Espíritu de Dios trae de muerte a vida, de tinieblas a luz, aquellos que Él va a salvar a través de la proclamación del evangelio. Cuando nosotros proclamamos a Cristo, que es la luz, el Espíritu Santo usa estas verdades, la verdad del evangelio, la palabra de Dios, para convencer al mundo de pecado, para convencer al mundo, como dice, hermano, el verso 8, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Nosotros somos y andamos como hijos de luz. En primer lugar, cuando vivimos en la luz, viviendo en la luz y proclamando el mensaje de luz.
Es por eso que Pablo, en el versículo 14 del capítulo 5 de la carta a los Efesios, dice: por tanto, despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Iglesia, nosotros tenemos que despertar, recordando que nosotros no somos de este mundo. Nosotros ya no somos hijos de tinieblas, ni hijos de desobediencia. Nosotros somos hijos de la luz. Y como tal debemos de vivir. Proclamemos este mensaje al mundo que nos rodea. Y quiero terminar diciendo, hermano, como te decía hace un momento atrás, tú y yo no somos suficientes para esto. Pablo cuando dice: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos, él le está diciendo esto ¿a quién? A cristianos. A cristianos. Cristianos que se habían acomodado al mundo. Cristianos que estaban viviendo como los que están muertos. Y Pablo le dice: levántate y te alumbrará Cristo. Ven a Cristo, despierta. Hermano querido, si tú estás viviendo como los que no tienen a Cristo, si tú siendo un hijo de luz estás viviendo en tiniebla, arrepiéntete en esta mañana y ven a Cristo. Dile: Señor, ayúdame a vivir como un hijo de luz. Amén. Que Dios te bendiga, iglesia, en esta mañana. Quiero invitarte a que te pongas en pie y vamos a orar, y así terminamos en esta mañana. Padre celestial, santísimo Dios, adoramos tu nombre en esta mañana y te damos gracias por tu palabra. Señor, y en esta hora, en el nombre de Jesús, yo quiero rogarte que tú la apliques a nuestras mentes y a nuestros corazones, y que podamos vivir, Señor, conforme a ella. Ayúdanos como iglesia en esta semana a continuar viviendo en la luz y a proclamar el mensaje de luz. Y ahora, Señor, que vamos a nuestros hogares, que el amor de Dios, el Padre Celestial, la gracia de Jesús y la comunión del Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, sea con este tu pueblo desde ahora y hasta que Cristo venga por nosotros. Amén y amén. Que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes.